mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Qué bendición y qué privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, trayendo esta palabra, estas palabras que vienen de la Biblia, de la palabra de Dios. Qué bonito es estudiar la Biblia cada mañana, levantarnos para entregarle a Dios todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros malestares y sobre todo pedirle que siembre su palabra en nuestros corazones. Recuerde que estamos en un tiempo de siembra, en un tiempo de preparar el corazón, de preparar nuestras vidas para esa nueva siembra. Y la semilla, como dice la misma palabra de Dios, la palabra es la semilla que se siembra en el corazón. Recuerde que el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla por todas partes. La semilla es la palabra. Y vamos a abrir hoy nuestras Biblias en el libro de Números. Continuamos con el libro de Números en el capítulo 3. Libro de Números en el capítulo 3. Vamos a estudiar a partir del versículo 40. El día de ayer estábamos hablando de los deberes de los levitas. Estaba muy interesante el tema de ayer, cómo Dios habló a Moisés en medio del desierto, en medio del Sinaí, en medio de, sabemos que el desierto es una simbología, una tipología de la necesidad del ser humano. Y en medio de las necesidades, en medio de las diferentes situaciones, pues Dios habla, Dios se mueve, Dios se manifiesta. Dios no nos deja abandonados en medio de los desiertos y en medio de esas situaciones difíciles que cada uno puede estar viviendo. También hablábamos de que Dios consagró la familia de Aarón como sacerdotes, como ungidos. Y veíamos varias enseñanzas bastante particulares. Hablábamos de las genealogías también. Y hoy vamos a hablar de lo que es el rescate de los primogénitos. Vámonos entonces al versículo 40 del capítulo 3. Dice: Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Y contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás, el ciclo de 20 geras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Vamos a ver entonces que aquí hay varias cosas muy interesantes en esta última parte del capítulo 3,
de Números. Una vez más empieza el capítulo, este pasaje diciendo que Jehová dijo a Moisés. Una vez más nos recalca aquí el autor que estos no fueron palabras inventadas, y esto es una frase que se repite mucho, no solamente en el libro de Números, sino a lo largo de toda la Torá, digamos, de estos 5 libros de Moisés. Y dijo Jehová. Es decir, no fueron palabras inventadas. Esto no fue una imaginación de Moisés. No fue el punto de vista de Moisés. No. Es la palabra de Dios. Y una vez más esto nos ratifica que lo que se está contando aquí no son palabras inventadas. Es la palabra misma que Dios reveló. Es la revelación que Moisés tenía en ese cara a cara, en ese tú a tú con el Señor, en ese contacto diario. Usted y yo tenemos una necesidad de que Dios hable, de recibir esa palabra de parte de Dios. Por eso usted y yo tenemos que entrar en contacto y en comunión ya mismo con el Señor, para que Dios nos muestre cuál es su voluntad, qué es lo que quiere hacer con nosotros cada día, cada mañana. Mire, Moisés recibía todos los días esa palabra. Seguramente Moisés le estaba preguntando al Señor: Señor, muéstrame qué hago. ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con esta situación en mi vida? Y el Señor le respondía. Usted y yo tenemos ahora con más ganas, con más fuerza, por los méritos del Señor Jesús, que murió en la cruz y que derramó su sangre para que fuéramos libres y limpios de nuestros pecados. Recuerde que usted y yo tenemos ahora un libre acceso al trono de la gracia. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. O sea que ya no hay excusa, no hay impedimento para buscarlo. El Señor hablaba con poder a Moisés. Y usted y yo tenemos que tener los oídos bien abiertos para escuchar lo que Él nos dice. Y aquí nos dice, dijo el Señor a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Mira, el Señor aquí le ponía una tarea más: cuente todos los primogénitos. ¿Por qué tanto conteo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos en estos primeros capítulos. ¿Por qué Dios quería tanto conteo, tanta cuenta, tanto censo? Porque cada persona era importante. Dios quería tener en cuenta cada persona del pueblo de Israel. No quería dejar a nadie por fuera. Nadie se podía quedar por fuera de los planes de Dios. Y dice que mandó contar todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba. Todos los primogénitos varones. Y dice: cuéntalos por sus nombres. O sea, no contaron números, sino contaron por los nombres. O sea que cada persona vale. Cada primogénito valía para el Señor. Y esto nos deja también un mensaje muy hermoso. Todos contamos para Dios. Todos contamos. No somos un azar del destino. No estamos por casualidad. Todos contamos para el Señor. Y dice aquí: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Mire que Dios mandó contar los primogénitos. Habíamos visto en el estudio anterior que los primogénitos le pertenecen al Señor, ¿verdad? Mío es todo primogénito. Por aquí lo dice en el capítulo 3, en el versículo 13. Dice: porque mío es todo primogénito. O sea, los primogénitos le pertenecemos al Señor. Somos una raza, digamos así, consagrados. Somos consagrados a Dios. Le pertenecemos a Él. Pero aquí viene un cambio que
que sucede en los planes de Dios. Mire lo que dice. Dice: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos. O sea, mire cómo Dios ungió y levantó una familia, la familia de la tribu de Leví. Todos estos levitas, a partir de este momento, empezaban a quedar consagrados. Si la consagración de los primogénitos era importante, para Dios muy importante, la primicia, el primogénito, le pertenecía a Dios. Ahora piense esto. ¿Cuál era la labor o a qué estaba destinado el primogénito? El primogénito le pertenecía a Dios. El primogénito era el encargado de continuar con la bendición de la familia, con la bendición sacerdotal, con la herencia. O sea, él era el destinado a seguir liderando la casa, a seguir liderando la familia. Pero ¿y qué pasaba cuando ese primogénito se equivocaba? Miremos que hay unos ejemplos claros en la Biblia, como hubo personas que menospreciaron sus derechos de primogenitura. Hubo personas que despreciaron sus derechos de primogenitura. Y aquí vemos un caso reciente aquí en la Biblia. Y es el caso de dos personas como Nadab y Abiú, los hijos mayores del sumo sacerdote, Aarón. Estos muchachos no respetaron a Dios. Estos muchachos no obedecieron como tenía que ser, no honraron a Dios, entrando de cualquier manera al santuario, haciendo lo que les parecía. En la posición, primero en dos posiciones: en la posición como sacerdotes y en la posición como primogénitos, como herederos de esa bendición. Pues Dios los desechó y murieron delante de Dios. Y así, si miramos el libro del Génesis, pues vemos otros ejemplos muy fuertes. El ejemplo de Esaú. El ejemplo de Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El ejemplo de Rubén, el hijo de Jacob, que mancilló el lecho de su padre. Y Dios escoge al menor por encima del mayor. ¿Por qué? Porque ese mayor menospreció su derecho de primogenitura. Y aquí viene una lección bien grande. A los que somos primogénitos, no menospreciemos ese derecho. Somos los portadores de bendición. Somos los portadores de bendición. Nadab era el primogénito de Aarón y no valoró esa primogenitura. No valoró la bendición que recibió. Qué tremendo. El primogénito le pertenece a Dios. El primogénito le pertenece. Y como primogénitos que somos, tenemos que vivir mejor que todos. Ahora pensemos en esto, en las primogenituras espirituales. Eso también es otro asunto que debemos tocar. Pero bueno, estamos hablando de los primogénitos físicos que le pertenecemos a Dios. Pero dice aquí que Dios le manda a Moisés a que tome los levitas. Tome los levitas, dice: toma los levitas, cuéntalos. Y los levitas, y los pondrás, y los tomarás para mí en lugar de todos los primogénitos. O sea que cambió una vez más Dios esta posición. O sea, Dios toma esta familia y la consagra en lugar de los primogénitos. Estos levitas son como los primogénitos para el Señor ahora. Dice: y contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés otra vez
Otra vez nos cuenta esto: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Mire qué especial, los levitas serán míos. Dios aquí escoge una familia, Dios hace una escogencia. Dios hace una escogencia. ¿Por qué razón hace esto? Porque una vez más vemos que los primogénitos de alguna manera no entendieron ese valor de la primogenitura. ¿En qué momento Dios escoge a los levitas? Una vez más se los digo, en el momento en que la ley de Dios es quebrantada en el monte Sinaí, cuando adoraron un becerro de oro. Dios escoge a los levitas que no se contaminaron, los levitas que tuvieron la valentía de estar al lado de Moisés, diciendo: yo no me contamino. Moisés les dice: el que esté a mi lado, el que esté conmigo, venga a mi lado. Y se pusieron del lado de Moisés todos los levitas, toda la tribu de Leví. Y a partir de ahí Dios escoge a los levitas y los consagra. ¿Por qué? Porque esos primogénitos de alguna manera no valoraron la bendición que tenían. Y Dios escoge a los levitas. Ahora, aquí viene una situación matemática. Dice aquí, bueno, primero dice: los levitas serán míos, le pertenecen a Dios. Dice: los levitas serán míos. Pero una cuestión matemática: los levitas fueron 22,000. Por aquí dice, en la cuenta de los levitas se contaron 22,000 personas. Pero cuando cuentan los primogénitos, se contaron 22,273. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa con ese restante? Con esos 273 que sobran. Se supone que las cuentas debían quedar iguales. Que debía ser igual el número de primogénitos con el número de levitas. Y no. ¿Qué pasó con esos 273? Pues aquí Dios se inventa una forma de redimir esos 273. ¿Y cómo lo redimieron? Pues con una ofrenda. Dice aquí: y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza conforme al ciclo del santuario, los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. O sea, Dios de alguna manera rescató. En otras palabras, nadie se queda por fuera. Nadie se queda por fuera. Dios tiene en cuenta hasta el último. O sea, nadie se queda por fuera de los planes de Dios, porque Dios no quiere que perezca nadie. Dios tiene misericordia y amor. Y aquí vemos el mensaje más bonito. Dios escogió una familia, la familia de los levitas, para que sean de Dios, para que le pertenezcan a Dios. Para que le pertenezcan a Dios. Ahora, actualmente, Dios está pidiendo a cada familia que se consagre a Él. Dios está pidiendo que cada familia se consagre a Él. Y es lo que estamos viendo en estos primeros capítulos del libro de Números. Eran divididos por familias, contados por familias. La familia de tal, la familia de tal. Si miramos ahí en el principio del capítulo 3, la familia de los levitas, la familia de Gersón, la familia de Coat, la familia de Merari, consagrados. Dios está pidiendo que cada familia se consagre a Dios. Ahora la pregunta es, una vez más nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿ha dedicado usted los suyos al Señor? ¿Los ha entregado usted a Él? ¿Ha consagrado usted la familia? Si usted no lo ha hecho, yo le voy a invitar a que piense seriamente esta situación. Es hora de consagrar nuestras familias. Es hora de que nuestra familia hoy sea dedicada al Señor. Aquí vemos entonces, concluyendo este capítulo 3,
cómo Dios termina consagrando una familia. Y mire que esa consagración fue por siempre. Cuando estamos hablando de Gersón, de Coad y de Merari, fueron los hijos de Leví, el hijo de Jacob. Y aquí han pasado muchos años. Y ellos han tenido mucha descendencia. Es una tribu completa. Imagínense que contaron 22,000 personas. 22,000 son los descendientes de ese hombre llamado Leví. Ahora usted se imagina, al cabo de 400 años, suponiendo que el Señor de aquí a 400 años no ha venido, ¿cuántos serán sus descendientes? Piense en ese detalle. Si suponiendo que el Señor de aquí a 400 años no ha venido, ¿cuántos podrán ser sus descendientes? Son miles de personas. Por eso aquí la importancia de usted consagrarse a Dios y de consagrar su familia al Señor. Y sobre todo, su hijo mayor, su primogénito. Consagrarlos. Mire, es el mejor negocio que nosotros podemos hacer. Consagrar nuestras vidas y consagrar nuestros hijos al Señor. Yo quiero invitarle a que en esta mañana vamos a orar. Vamos a clamar delante de Dios. Vamos a poner delante del Padre nuestras vidas, nuestros corazones, todo nuestro ser. Amado Señor, en esta mañana venimos ante ti para adorarte y bendecirte, para exaltarte, para proclamar tu grandeza y tu poder, para proclamar tus maravillas, Señor, para darte gracias por tantos regalos, por tantas manifestaciones de amor, para darte gracias, mi Señor, por abrir los cielos, por abundar y sobreabundar sobre nosotros tu vida, tu amor, tu misericordia, Señor. Padre, nos postramos delante de ti, postramos nuestra vida y nuestro corazón, Padre, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que somos débiles en muchas áreas, que hemos fallado, que hemos pecado, Señor. Yo te pido que hoy tú nos levantes, que hoy tengas misericordia, que nos perdones, que nos limpies, que nos levantes, que nos restaures, Señor, que restaures todo lo que somos, que restaures todo nuestro ser, amado Señor. Padre Santo, hoy ponemos nuestra vida en tus manos y nos consagramos a ti, Señor. Padre, gracias, porque hoy podemos entrar en tu presencia. Tú mismo aquí nos dices que los primogénitos le pertenecemos al Señor. Dígale, Señor, hoy yo te pertenezco a ti. Si usted es primogénito, yo le voy a invitar a que le dé gracias a Dios y dígale, Señor, yo en esta mañana me consagro. Tú lo dices en tu palabra, que el primogénito es propiedad de Dios, le pertenece al Señor. Soy tuyo, Señor. Ayúdame cada día a valorar ese derecho de primogenitura. Vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de muchos primogénitos que no valoraron su primogenitura, la malgastaron y no la entendieron. No entendieron la obra de Dios perfecta y poderosa. No entendieron por qué Dios los había escogido y vivieron de cualquier manera. Ayúdanos, Padre, a valorar esa bendición que tú mismo nos has dado de poder ser primogénitos. Hoy, Señor, una vez más nos consagramos a ti. Consagramos a ti nuestras vidas, consagramos a ti nuestros corazones, consagramos nuestra mente. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Pero también, Padre, dedicamos y consagramos nuestras familias ante ti, Padre Santo. Padre, nuestra familia la dedicamos
Y te decimos, Padre, que te pertenece a ti. Padre, nuestra familia te pertenece. Y hoy la dedicamos una vez más. Y usted como padre de familia, como madre, tiene la autoridad impuesta por Dios para dedicar su familia, para dedicar su casa. Dígale, Señor, hoy te dedico mi casa, hoy te dedico mi familia, hoy consagro en tus manos la vida de mis hijos. Y nombre a sus hijos por nombre propio. Dígale, Señor, hoy te consagro la vida de mi hijo mayor, hoy te consagro la vida de mi hijo menor, hoy te consagro, Señor, la vida de todos mis hijos y de mis hijas. Y yo te pido que hoy sea tu presencia derramándose con poder. Ahora yo le invito a que usted hoy haga una oración. Si sus hijos no caminan con el Señor, porque yo sé que es el caso de muchos, que sus hijos no caminan con Dios. Yo te pido, Señor, que abra sus ojos. Yo te pido que hoy tu amor y tu misericordia se derramen con poder y que sus ojos sean abiertos, que su corazón sea transformado por tu presencia y que de alguna manera, Señor, ellos reciban tu amor, que de alguna manera ellos reciban de tu misericordia y que sus corazones sean abiertos para consagrarse a ti, Señor. Hoy yo oro, Padre Santo, por estos hijos que están un poco alejados de tu presencia, para que tu presencia los llene, los sacie, los fortalezca y reciban todo tu amor y caminen contigo, Señor, como tiene que ser. Padre, hoy bendecimos nuestras familias, bendecimos nuestras generaciones, Señor. Bendecimos toda la descendencia que viene a partir de ahora, Padre Santo, que a lo mejor nosotros no las conoceremos. A lo mejor Leví nunca se imaginó que al cabo de 400 años sus descendientes iban a ser 22,000 personas. Padre Santo, ayúdanos a vivir consagrados a ti, Señor. Y bendice esas miles de personas que vendrán después de nosotros, Señor, en nuestra descendencia. Derrama tu bendición y permite, Señor, que nuestra descendencia sea una descendencia bendita y consagrada a ti, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.